Sí, señores, hoy es viernes, claro que sí, patos al agua, y nuestro pato de hoy es Mauricio Liscano. Ustedes lo conocen, ha sido representante, senador, fue ministro de las TIC durante el gobierno de Gustavo Petro y también director del DAPRE, y es jovencito, ¿no? Lucas ha hecho mucho, parece que llevará toda la vida en la vida política. Liscano, sí, señora, ¿verdad? Lo vimos, como dice usted, en los últimos años en el gobierno del presidente Petro como director del DAPRE primero, después sale de la presidencia de la República para ocupar la cartera de las TIC, y bueno, conocíamos su pasado por el Congreso de la República, como bien dice usted, es representante de la Cámara por Caldas primero, y después durante 8 años fue senador de la República también, incluso llegó a ser presidente del Senado. Sí, tiene una historia interesante para tener, pues uno lo ve jovencito y creo que sonó mucho, sobre todo cuando fue ministro de las TIC durante Gustavo Petro, aunque se ha puesto bastante crítico con las políticas de Gustavo Petro, y por eso nos parecía un buen pato al agua para entrevistar hoy, sobre todo cuando hay una noticia calientita, Lucas, sí, que tiene que ver con la personería jurídica de su partido, que se llama Gente en Movimiento, que el Consejo de Estado dice, no puede ser partido, la anula esta personería jurídica, y la pregunta es qué va a hacer el exministro Liscano. Dice él, bueno, yo me voy a recoger firmas, un montón de gente recogiendo firmas por estos lados. Es que si tenemos un número récord de precandidatos, de patos al agua, decimos en este programa, yo la verdad creo, Jennifer, que yo nunca había visto tantos. Es que usted empieza a ver y la lista crece y crece. Vamos a tener que hacer patos al agua más días a la semana. No, y nos toca agrandar el estanque porque no van a caber tantos patos. Pero también es impresionante la cantidad de personas que en este momento se van justamente por firmas, porque es que normalmente pues usted busca el aval de lo que se llaman los partidos tradicionales, pero en esta vez usted ve la cantidad de personas que están buscando justamente recolectar firmas. Creo que ya pasa las 60, incluso 70 personas que están inscritas. Casi todos los candidatos consideran que tener el sello encima de un partido es una cruz, eso es empezar perdiendo, entonces no, pues todos son aparentemente independientes. Sí, bueno, él dice, si me quitan la personería jurídica Lina del partido Gente en Movimiento, me voy por firmas. La vez pasada estuvimos con Cárdenas, que estaba por firmas, el señor de la Espriella, que acá decía, no, es que yo voy por 3, usted está mintiendo, no, tiene que recoger 600,000 firmas, y si no las alcanza a recoger, porque todo puede pasar en la vida, pues ¿qué pasa? Viene Salvación Nacional y le da el aval, que era más o menos el enfoque de la situación, o sea, que se le planteaba. Tenía ahí un plan B, aunque él decía que las va a conseguir como sea. Claro, pero pues digamos que lo mínimo son 600,000 firmas, y le preguntamos al doctor Liscano cuántas firmas necesitaría usted para, digamos, tener una candidatura a la presidencia. Señor Liscano, bienvenido a Patos al Agua. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo muy afectuoso, especial a ustedes, a todos los oyentes. Estoy aquí desde Popayán, por eso hemos tenido algunas dificultades de conectividad. ¿Cuántas firmas necesito? 630,000 más o menos, 650,000. Sí. ¿Cuántas he recogido? He recogido más o menos 420,000, 430,000, entonces ya estamos cerca de la meta. Por supuesto, la idea es recoger muchas más por encima del 1,000,000 de firmas, por si algunas de ellas no son válidas. O sea, le faltan más o menos unas 200,000 firmas, y con esto, si las alcanza a recoger, entonces usted no estaría tan afectado en esta aspiración a ser candidato presidencial con la decisión del Consejo de Estado de anularle la personería jurídica a su partido político, Gente en Movimiento. Sí, porque yo me inscribí por firmas, yo no me inscribí por aval de partido, precisamente porque yo ya sabía que el partido tenía esa demanda y era un escenario posible que el Consejo de Estado fallara en contra. Entonces, a raíz de eso, yo presenté mi candidatura por el Movimiento Ciudadano Colombianismo, y ya he recogido 420,000 firmas al día de hoy. Entonces, yo no me inscribí por partido, yo me inscribí por firmas. Yo fui el primer candidato que se inscribió. Entonces, la verdad, pues a mí me da tristeza por el partido, es un dolor, porque además el partido no era para Mauricio Liscano. El partido realmente se lo dieron fue a mi papá, porque mi papá estuvo secuestrado por las FARC, y así como a los Galán y a Rodrigo Lara le dieron su partido porque fueron víctimas de la violencia, de acuerdo a una sentencia de la Corte Constitucional que claramente dice que cuando una persona sufre violencia y pierde sus derechos políticos, en el caso de mi padre, que era representante a la Cámara y estuvo 8 años secuestrado, pues a raíz de eso y esa sentencia de la Corte Constitucional, esas personas víctimas de la violencia tienen derecho a tener un partido político, como lo tuvo Galán y como lo tuvo Rodrigo Lara, los Galán. Entonces, a mí me da mucho dolor, porque desconocieron todo el dolor de mi padre, el secuestro de mi padre, hechos violentos, la revictimización, y demuestra que en Colombia hay víctimas de primera y de segunda, porque si son Galán o Lara,
ahí sí son víctimas, pero si son Liscano no. Entonces me duele por eso, por mi papá, por lo que sufrió y porque no tuvo los mismos derechos que otras personas, pero en el caso personal de la candidatura presidencial no afecta porque, te acabo de decir, yo me inscribí por un movimiento por firmas y ya llevo 420.000 firmas recogidas. Sí, lo que dice el Consejo de Estado es que el hecho que lamentable que ocurrió con su papá no fue, digamos, un argumento para no formar este partido. Y esta es más o menos como la decisión del Consejo de Estado. Pero, doctor Liscano, ahora con el tema que nos compete, que es su aspiración a convertirse en candidato, ¿cuál es esa apuesta política que usted tendría para el país si es que llega a ser candidato, si es que llega a ser presidente? ¿Cuál es esa línea política que seguiría para Colombia? Primero, Dios mediante, con la ayuda del pueblo vamos a llegar. Mira, nosotros lo que estamos proponiendo es unir a Colombia, es arrebatarle la agenda política a los extremos. Nosotros hoy estamos liderados por la extrema derecha y por la extrema izquierda, por los boots, por los likes, por los insultos, por las payasadas. Y a lo que estamos viéndonos abocados en las próximas elecciones es al que diga Uribe o al que diga Petro. Vamos a hacer es un gobierno de herederos y un presidente y el futuro de Colombia no puede ser un gobierno de herederos. Por eso nosotros estamos trabajando fuertemente para arrebatarle la gente a los extremos. ¿Cómo? Unir a Colombia, pero unir a Colombia no es unir a Petro y a Uribe, eso nunca va a ser posible. Unir a Colombia es poner primero la gente y poner mediante la tecnología, que es un habilitador, mediante la tecnología resolver tres de los problemas estructurales que tiene Colombia. Uno es la seguridad, otro es la salud sin calidad y otro es la falta de oportunidades y de empleo. Entonces quiero unir a Colombia poniendo primero la gente y a través de la tecnología resolver esos tres problemas estructurales. Sí, doctor Liscano, usted recientemente afirmó que no se considera petrista, que si bien hizo parte de un gobierno, del gobierno del doctor Gustavo Petro, usted no se considera petrista. Y en esta entrevista usted acaba de decir que Colombia se debate entre dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. Entonces uno se pregunta, el doctor Liscano, si no fue petrista, pero hizo parte de un gobierno petrista, a la vez está diciendo que en Colombia hay una extrema izquierda de la cual se parte el presidente Petro. Usted entonces, en este momento, ¿dónde se ubica? No, lo primero que hay que decir, y eso es un INRI además, y lo digo con respeto, es hasta falta de cultura política, no lo digo por ti como periodista, sino lo digo en términos de que es difícil comprender que los ministros no necesariamente somos de la ideología política de los gobiernos que participamos. Eso no lo digo Mauricio Liscano, ni me lo inventé yo. Alejandro Gaviria no es petrista, Ocampo no es petrista, Cecilia López no era petrista, en el gobierno de Duque todos no eran duquistas, en el gobierno de Santos todos no eran santistas. Entonces, simplemente que los ministros llegamos a los cargos por varias razones, o porque tenemos capacidades técnicas, que es mi caso, que me eduqué en Harvard, en el MIT, experto en tecnología, o porque representamos regiones, o porque representamos partidos, o por todas las anteriores. Los gobiernos hacen coaliciones y hacen gobiernos de unidad. De hecho, acaban de sacar 3 ministros, y precisamente porque no son petristas, y porque son de partidos políticos que son diferentes al gobierno. Entonces, yo creo que esa estigmatización y Henry que me han querido poner, yo me siento orgulloso de lo que hice como ministro, pero cuando me quieren volver de izquierda, petrista, simplemente porque fui parte de un gobierno, pues yo creo que ahí se tacan burro y ahí se equivocan, porque claramente yo no estoy en esa línea ideológica. Ahora, mi paso por el gobierno, pero que yo también he trabajado por otros gobiernos, porque he sido bueno y soy un hombre de resultados, pues me permite, de mi experiencia, lo que yo he vivido, entender que la solución no está en los extremos, sino que la solución está en la unidad. No, pero doctor Liscano, perdóneme, doctor Liscano. Pero déjeme terminar, sí, hermano. Entonces, estamos en concluir y en poder realmente construir un proyecto donde hayan diferentes visiones, pero haya un solo propósito nacional. Sí, entonces, pero doctor Liscano, mire, perdóneme, lo interrumpo, doctor Liscano, pero digamos, cierta coherencia política debe existir a la hora de ser parte de un gobierno, porque uno no se puede poner la camiseta de un gobierno para ser ministro de ese gobierno y después quitarse la camiseta y decir, no, es que yo nunca hice parte, pues yo hice parte del gobierno, pero yo no tengo nada que ver porque no soy petrista. Eso es totalmente distinto. Y lo otro, doctor Liscano, perdónenme un segundo,
Lo otro, doctor Liscano, usted dice que en Colombia en este momento se debate entre dos extremos, la extrema izquierda y la extrema derecha. ¿Usted hizo parte de un gobierno de extrema izquierda? Le estoy respondiendo. Primero, yo nunca he negado que he estado en el gobierno. Yo nunca lo he negado. Segundo, mi paso por el gobierno fue supremamente exitoso. Ustedes no pueden colgarme ni a mí de petrista o de lo que sea cuando yo fui uno de los mejores ministros, el que más ejecutó, el que menos escándalos tuvo, el que participó en un gobierno, un ministerio totalmente equilibrado, o me vieron a mí persiguiendo empresarios o persiguiendo campesinos o con algún tipo de escándalos del ministerio. Conectamos 3 millones de personas, dejamos a Colombia en el primer puesto de transformación digital de la OECD en América Latina, dimos 1 millón de formación, formamos 1 millón de colombianos en habilidades digitales, ejecuté el 99% del presupuesto, dupliqué el presupuesto. O sea, yo fui un muy buen ministro. Entonces, yo me siento orgulloso de haber sido ministro, y además el aporte que le hice al país desde mi posición, si se puede decir de las ideas, porque yo no creo en las ideologías, desde mi posición política de una persona, si usted lo quiere entender, de centro. También en otros momentos trabajé en otros gobiernos, precisamente porque yo creo que servir. Lo que yo tanto critico, no a usted, señor periodista, porque entiendo que la pregunta usted la hace porque para aclararle a los colombianos, pero lo que yo dije esta semana cuando dije, propongo arrebatarle a la extrema derecha y a la extrema izquierda la agenda política, dije algo muy cierto, es que aquí en Colombia, los que no estén en la derecha o no estén en la izquierda los tildan o de incoherentes, o de tibios, o de traidores o de volteados, porque parece que hay una narrativa diseñada para que la gente esté en la derecha o la izquierda, y les parece muy extraño Precandidato. que uno, como servidor público, pueda trabajar en diferentes gobiernos. Es como que usted mañana trabaja en RCN, hoy trabaja en Blue, mañana puede trabajar en Caracol, cualquier periodista lo puede hacer y no lo llaman de traidor. Pero, precandidato Liscano. Cualquier jugador de fútbol puede jugar de Caldas y mañana puede jugar en la América. Maradona jugó en el Napoli y jugó también en la selección de Argentina y jugó también en el Boca Juniors, y nunca lo llamaron de incoherente. Es que la vida funciona diferente. Cuando uno sirve a Colombia, uno no está en esos cálculos políticos que sí le quieren exigir a los políticos. Claro, pero digamos en todo ese extremo, digamos en todo ese espectro, usted habla de los extremos, de la extrema izquierda y de la extrema derecha, pero en la mitad de todo ese espectro hay una serie de partidos políticos. Usted mismo lo ha dicho, ha estado en varios gobiernos, es decir, en varias con distintos partidos políticos, con personas de distintas ideas. Usted dice que no es ideología, pero pues las ideologías están hechas de ideas. ¿A usted qué le pasó con los partidos? ¿Por qué no busca el apoyo de un partido político grande? Y se lo digo porque estamos tratando de entender por qué tantos candidatos se quieren inscribir solos y no con un gran partido. No, esa es una buena pregunta y es un buen análisis. Yo fundé el partido de la U, yo solo militaba en un partido, bueno, y en Gente en Movimiento, los dos partidos que yo fundé, partido de la U y fundé Gente en Movimiento. Pues el partido de la U lo fundamos muchas personas, entre ellas yo, por supuesto yo no fui el líder de esa fundación. Y pues hace 5 años yo renuncié al partido de la U para fundar mi propio movimiento, se llamaba Gente en Movimiento, sobre el entendido de que yo veía que los partidos tradicionales no lograban resolver los problemas de los colombianos. Sin embargo, yo no descarto, como lo dices tú, que en estas coaliciones que se estén armando, pues una coalición de partidos pueda ser la solución, en cuanto a los partidos como estos que estoy mencionando le hagan una apuesta no a los extremos sino al centro. Pero no es algo que hoy descarto. Sin embargo, ya jurídicamente y políticamente yo ya hice una apuesta ante el país, y es ser independiente, irme por firmas, inscribir un movimiento que se llama colombianismo, que es precisamente eso, por encima del petrismo, por encima del uribismo, por encima del santismo, construir colombianismo, un movimiento filosóficamente de centro por firmas, que no descarto, por supuesto, por la gran cantidad de candidatos que existen hoy en Colombia, ministro, y que los ciudadanos quieren unión. No descarto participar en la consulta interpartidista, lo pueden hacer los movimientos de firmas,
para darle a los colombianos menos opciones al momento de elegir. Usted llegó a mi pregunta porque yo creo que aquí la discusión no es usted por quién se inscribe, si es un partido o es el otro, son firmas, sino la verdadera discusión está en que tenemos más de 70 candidatos y usted lo acaba de decir. El que quiera llegar va a tener que aliarse, va a tener que entrar en una de estas consultas y bueno, uno lo vería usted, digamos, porque acaba de salir del gobierno Petro y yo no lo estoy relacionando ni le estoy diciendo que es de izquierda, pero es la fuerza política con la que usted estuvo recientemente más cerca. Entonces uno diría, ¿iría a la consulta del pacto histórico o iría usted a la otra consulta que se está haciendo por el otro lado? ¿Y con quiénes se ha reunido? ¿Ha estado usted en esas reuniones de precandidatos independientes con el doctor Mauricio Cárdenas, David Luna? ¿A quiénes se ha acercado? ¿Le suena más de esa consulta que va a haber, que uno podría decir como de centro derecha, que será en marzo, o más la consulta del pacto histórico? No, te lo digo objetivamente. Primero, yo no, pues ya no soy candidato al pacto, porque creo que los candidatos del pacto ya se escribieron y yo nunca he militado en el pacto histórico. Tampoco voy a ir en el Frente Amplio, como tampoco voy a ir a una consulta donde esté el uribismo, porque yo lo que estoy proponiendo es arrebatarle la agenda política a los extremos y construir un gobierno de unidad pensando primero en la gente, no unidad ante Petro Uribe, que eso nunca va a pasar, y darle una opción diferente a los colombianos. Todo aquel que esté en el espectro político de que no estamos condenados o al uribismo o al petrismo y de que podemos buscar una opción diferente, con propuestas, no con insultos, no con payasadas, no con likes, sino con argumentos que se concentren en resolver los problemas del país, yo no tengo ningún problema. ¿Pero con quiénes se ha reunido? ¿Con quién se ha acercado? No, yo no me he reunido con nadie, la verdad, yo he estado solo concentrado en mi trabajo, pero yo entiendo que eso se va a ir despejando, ahí hay varias opciones, hay una consulta que está haciendo Alma, otra consulta que están haciendo los del centro, otra consulta que están haciendo los partidos, yo creo que alrededor de eso pues yo podría estar en la medida en que pues se aclaren un poquito más las cosas. Lo que pasa es que eso no va a pasar antes de diciembre o enero. Entonces yo no puedo venderle a los ciudadanos el mensaje de que yo lo que estoy buscando es una coalición entre políticos y no el presidente que quiere servirle a los colombianos. Entonces yo me voy a concentrar en vender mis propuestas, en proponer mis cosas, en que conozcan más a Mauricio Liscano y dejarle las alianzas a los políticos. Ya en enero, cuando las cosas estén más despejadas, pues podremos tomar una decisión. Pero aliarme hoy, buscar una coalición es como decir, mire, yo definitivamente no voy a ganar, lo que voy a hacer es simplemente ganarme un puesto para mí o buscar una coalición para favorecer unos políticos y yo lo que quiero es ganarme el corazón de la gente, no ganarme el corazón de los políticos y de las coaliciones. Esperemos que los políticos que se están reuniendo resuelvan cuáles son las reglas de juego y yo consultaré con mi movimiento ciudadano cuál de ellos es más conveniente para Colombia o en cuál inclusive me aceptan y cómo decidimos más adelante. Yo hasta ahora, y lo puede preguntar a cualquiera, no me he reunido con nadie. Exministro, hay algunas voces que dicen que usted pone su nombre a la presidencia porque quiere hacerse sonar para la gobernación de Caldas. ¿Usted puede asegurar en este programa que lo que busca la presidencia? Lo puedo asegurar totalmente. Yo busco la presidencia. Mire, yo ya fui representante a la Cámara a los 25 años. Fui senador a los 30 años, presidente del Congreso a los 35 años. Tengo una maestría en Harvard y una maestría en el MIT con énfasis en tecnología. He sido secretario general de la presidencia y ministro de las tecnologías de la información. En mi hoja de vida es muy completa al servicio de los colombianos. Tengo las capacidades políticas, las capacidades técnicas y el liderazgo para liderar este país. Yo incluso mi movimiento político ha ganado la gobernación en los últimos 12 años. Yo no tengo ningún interés en ir a la gobernación, ni quiero ser candidato al Senado que ya fui, ni quiero ser ministro que ya fui, ni quiero nada, porque yo ya recorrí ese camino. El único camino al que yo quiero servirle a Colombia desde la presidencia de la República. Para eso me formé en los Estados Unidos, para eso llevo 25 años de servicio público y pueden comparar con cualquier hoja de vida de todos los candidatos a la presidencia y sin vanidad. Puedo decir a los colombianos que soy unas personas con mejor preparación académica, con mayor experiencia para liderar a Colombia, por lo que les acabo de contar. Yo puedo unir este país porque conozco muchos de los sectores y puedo sacar adelante Colombia porque tengo liderazgo. Por supuesto es una opción diferente a las que tienen hoy los colombianos. Seguramente no soy el más famoso, hay gente que lleva más tiempo aspirando, que sale más en televisión. No, usted lo conocen, exministro, a usted lo conoce. Estoy convencido de que si queremos resultados diferentes tenemos que buscar gente diferente. Una última pregunta, exministro. Usted está llenando juiciosamente el tema de cuentas claras en el Consejo Nacional Electoral. Le voy a comenzar a preguntar esto porque ayer estábamos hablando
con la MOE, también con el señor Portela, pues que hay una preocupación porque hay un montón de precandidatos, pero realmente no están llenando los gastos que están teniendo en estas precandidaturas. ¿Usted está haciendo la tarea o no? Sí, yo tengo gente muy juicioso, tenemos todos los gastos súper organizados, también los ingresos súper organizados, los hemos manejado en una sola cuenta, y por supuesto cuando nos requiera el Consejo Electoral o la MOE o quien quiera o lo que hay que hacer de cuentas claras, nosotros lo haremos público y todo el país podrá saber quién nos fue nuestros donantes y cuántos recursos gastamos. Ok, hay que ponerlo, ¿no? En el Consejo Nacional Electoral hay que llenar el formativo que ellos tienen ahí. Sí, lo estamos subiendo, pues, pero ya tenemos casi todo muy organizado. Yo creo que prontamente los debe estar arriba. Es que ahí también es importante que aclaren bien que hay muchos vacíos jurídicos frente a eso, pero nosotros igual lo vamos a hacer por voluntad propia, pero no han aclarado bien si los comités de firmas son campañas o no son campañas. Ahí le ha faltado reglamentación al gobierno. Sin embargo, nosotros, independientemente de que no haya una reglamentación cara, lo vamos a hacer en cuentas claras. Sí, tiene razón, es voluntario casi que es voluntario, nos explicaba ayer el señor Portela, pero por eso le pregunto, pues que obviamente se tiene que ver la intención de los precandidatos. Bueno. Ahí hay un gris jurídico, pero yo lo voy a hacer por la tranquilidad de todos los ciudadanos. Pues nos tranquiliza, sí señor. Señor Lizcano, gracias por estar con nosotros y éxitos pues en este camino que ha emprendido desde muy temprano. Nosotros le haremos el seguimiento oportuno. A ustedes, muchas gracias. 12 del día, 53 minutos. En Mañanas Blue, Patos al Agua.